Hola amigos de USIL TV, nos encontramos en Perfiles y el día de hoy estamos aquí con Estefano Pesquera, máximo representante de la vela peruana, que ya está clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y también para los Juegos Panamericanos que se vienen ahora en junio. ¿Qué tal, Estefano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por recibirme y por hacer la entrevista. No, gracias a ti por recibirnos en tu casa. Cuéntanos un poco sobre cómo iniciaste esta pasión por la vela. Comenzaste muy joven. Sí, comencé a los 5 años, ya subía a veleros. De hecho, mi abuelo tenía un velero y él y mi papá me sacaban en él a los 5 años y me daban funciones un poco menos principales, pero después ya a los 7 años me subí por primera vez solo a un velero, que es el Optimist, que es el bote en el que empecé y en el que navegué por 8 años de mi vida, hasta los 15, ¿no? Entonces sí, fue a los 7 que probé por primera vez la escuela en el Yacht Club de Ancón, que era el lugar donde yo veraneaba. Y me enamoré del bote, y yo, que soy una persona muy competitiva, me enamoré de la competitividad del deporte en general, ¿no? A los 8 años, si no me equivoco, empiezas en el Optimist. Casi todos los veleristas, bueno, he conversado con Jean-Paul Terceny, con Alonso Collantes, y todos dicen de que, bueno, todos empiezan en el Optimist, ¿no es cierto? ¿Por qué? Sí, bueno, no, el Optimist es, creo yo, la única clase juvenil que tenemos en el Perú, ¿no? Países más desarrollados cuentan con clases de 2 personas, que te inician en el deporte y te acostumbran a un tipo distinto de navegación que es más que individual, digamos, ¿no? Si bien hay gente acá en el Perú que empezó en Optimist y luego pasó a clases de 2 personas, la transición es un poco más difícil si es que no has estado haciéndolo en toda tu niñez, digamos, ¿no? Entonces yo en la universidad tuve que navegar algunos botes de 2 personas y de hecho al principio me costó bastante porque no estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, bueno, el único bote con el que contamos juvenil, a nivel juvenil acá en el Perú, es el Optimist, y la verdad es que es una clase bastante competitiva a nivel internacional, y no es para nada algo negativo, ¿no? Al contrario, es el semillero de la vela en el país, digamos, ¿no? ¿Cuándo es que tú decides dedicarte profesionalmente a la vela? Bueno, yo tenía 2 metas para mi vida, para cuando cumpla 20 años, antes de llegar a los 30, digamos. Una era poder ganar una medalla olímpica, que es una meta sumamente difícil, y la segunda era terminar mi carrera académica, universitaria, digamos, ¿no? Entonces, primero decidí optar por, al terminar el Optimist, empezar y el colegio, empezar mi carrera universitaria para sacarme ese peso de encima y luego dedicarme full al deporte, ¿no? Y eso es lo que pasó. De hecho, fui a Río estando durante la universidad, ¿no? Y más adelante terminé este año, bueno, el año pasado en mayo, y logré clasificar a los Juegos Olímpicos en el 2018, justo después de graduarme de la universidad, ¿no? Ahora me dedico, bueno, al ser los resultados luego de Río, descansé 6 meses y empezaron a venir, después volví al circuito mundial y empezaron a venir resultados que ni yo me esperaba, ¿no? Entonces, con ese potencial que vimos, junto con un entrenador que ya tiene 3 medallas olímpicas, empezamos a trabajar muy duro para ver si es que había oportunidad de volverme profesional después de la universidad, ¿no? Cuando acabé la universidad, recién en mayo, dijimos que sí era una opción viable, y cuando yo me comprometo a algo, doy todo, ¿no? Por estar ahí. Tú estudiaste en Estados Unidos, ¿no? En la Universidad de Charleston. ¿Cómo fue el proceso de ir allá, de adaptarte? Es un cambio de aires también, ¿no? Así es. Sí, bueno, tuve la suerte de que me contactaron de la universidad. Habían otros latinos ya en esa universidad que siguen en la campaña olímpica y de hecho que han competido en el campeonato sudamericano y ahora son muy amigos míos, ¿no? Uno es Juan Ignacio Maegli de Guatemala, que es el actual campeón panamericano, que ganó en Toronto en 2015 y ha quedado 9º y 8º en las últimas 2 olimpiadas, ¿no? Entonces él es un ejemplo para mí. Estaba alrededor de los 30 años y él es el pionero de llevar a latinos a esa universidad que se llama College of Charleston, que hoy en día es la número 1 en vela, ¿no? De todo Estados Unidos. Entonces, de hecho, por él, después por el otro que se llama Enrique Aratón, que es guatemalteco pero corre por El Salvador y fue a Río, estuvo en el sudamericano. Él fue después de Juan Ignacio y después llegué yo, menor,
y todos tuvimos una gran carrera deportiva y académica en la universidad, ¿no? Y es una universidad que promueve mucho el deporte, ¿no? En Estados Unidos. Así es. Me imagino que también eso hizo que tu nivel aumentara, ¿no? Porque estar allá y competir con personas en el extranjero, el nivel es mucho más alto, ¿no? Entonces te da otro nivel también a ti. Así es, sí, de hecho, le dedicábamos, creo que eran 6 días a la semana a entrenar. Si bien no entrenaba en el bote olímpico, bueno, los primeros 2 años de universidad hicimos como un trato con el equipo de la universidad, ¿no? Porque el bote al que ellos le daban la prioridad no era el bote olímpico que yo navego, era un bote de 2 personas, como te comenté antes, que es más amigable, un poco menos físico, pero recontra estratégico. Las regatas son menores, menos demandantes físicamente y se hacen muchas más carreras por día, digamos, ¿no? Ese es el sistema, se corre competencias los fines de semana y entrenas toda la semana para eso, ¿no? Entonces estudias y entrenas y los fines de semana no es que los tengas libres, sino que el viernes viajas en avión o en carro 8 horas. El mismo sábado ya estás compitiendo durante todo el día, domingo compites todo el día y el mismo domingo después de las competencias, creo que el límite era a las 5 de la tarde, acababan las competencias y nos regresábamos a Charleston a seguir estudiando y prepararnos para el lunes, que era nuestro día de clase, ¿no? Entonces era bastante sacrificado, pero entrenábamos muchísimo y bueno, mis primeros 2 años, el trato era que mis primeros 2 años ellos me iban a dejar concentrarme en clasificar a los Juegos Olímpicos e ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Estaban apostando por mí y la condición era que mis últimos 2 años le dé prioridad al bote de 2 personas, digamos, ¿no? Entonces así fue, clasificar a las Olimpiadas de Río. La meta era participar porque la universidad me tomaba mucho tiempo, entonces no podíamos aspirar, la verdad, a ganar una medalla. Por más que lo haya dicho, habían ciertas condiciones en donde capaz podía yo dar la sorpresa, pero no se dieron esas condiciones y la verdad es que el resultado no fue el esperado, ¿no? Entonces, después de Río ya me dediqué a navegar por la universidad y un poco híbrido, ambas cosas. ¿Y cuándo es que tú decides incursionar en el láser? Porque es una categoría de la vela que pocos la practican aquí. Así es, bueno, sí, así es. El láser es una clase olímpica, ¿no? Y cuando yo navegaba, cuando me retiré del Optimist, que no es una clase olímpica, las únicas 2 clases olímpicas que teníamos en el Perú era el láser y el windsurf, ¿no? El windsurf yo nunca había hecho en mi vida, entonces no es tan parecido a los veleros. El windsurf es un poco más de velocidad y de eficiencia en temas de velocidad y ángulo, digamos, ¿no? En vela usas un poco más estrategia, en vela ligera, que es el láser y otros, y el Optimist también es vela ligera, es más estrategia, ¿no? Y vas un poco más lento, entonces la diferencia de velocidades no es tan grande. Entonces en el láser empecé a los 16 años. En las categorías juveniles usan unas velas un poco más pequeñas y luego logré campeonar sudamericanos en categorías juveniles y finalmente he logrado por primera vez en la historia del Perú ganar el sudamericano de láser estándar, ¿no? Que es la olímpica de hombres. Tú clasificas, como mencionas, estuviste en Río y anecdóticamente clasificaste a los Juegos Olímpicos antes de clasificar a los Juegos Panamericanos, ¿cierto? En Dinamarca el año pasado. ¿Cuánto has cambiado tú de esa Olimpiada en el 2016, ¿no? A la que se viene? ¿Cuánto has mejorado? Cuéntanos. Pucha, creo que he madurado muchísimo como deportista en general. Tengo una cabeza bastante más preparada para los retos que se vienen, ¿no? O sea, mucho en lo que hago es psicológico, porque una carrera dura toda 1 hora. Haces 10 en un campeonato, entonces 2 por día, 5 días, en donde tienes que estar lúcido y listo y no puedes estar muy nervioso porque cometes errores, como en todo deporte, ¿no? Y es muy fácil tirar la toalla, ¿no? Una carrera dura 1 hora, si ya estás cansado, dices, pucha, ya fue, aguanto para la siguiente. Y al final tú te das cuenta que los mejores nunca aguantan hasta la siguiente, nunca dejan para después, ¿no? Ellos dan todo en el momento, en el presente, y después se encargan de ya, si están muy cansados, se las arreglan, digamos, ¿no? Después de la regata, después de la carrera. Y ahora pienso mucho así, ¿no? Antes era como que me voy a guardar un poco acá porque viene toda una semana dura, pero la verdad es que los que están preparados no se guardan nada, ¿no? Y dan todo en toda regata, digamos.
y ahora estoy un poco más perfilado así, digamos. Tú acabas de que cuando ganaste el Centro Sudamericano la semana pasada, ¿no? Felicitaciones por eso. Gracias. Donde han competido personas que van a venir para los Juegos Panamericanos de Canadá, de México, de muchos países, ¿no? Así es. Digamos que ya es una preparación muy importante que has tenido para los Juegos Panamericanos. ¿Con qué expectativas vas a estos Juegos que ya empiezan ahorita nomás en julio? Mis expectativas son bastante claras. Creo que soy capaz y de los favoritos para ganar la medalla de oro. Creo que estos son mis Juegos Panamericanos. Y bien, sí, han habido 4 campeonatos este año. He logrado ganar 3. Es algo que nunca había hecho en mi vida, entonces he empezado el año de una manera increíble. Uno de ellos fue el Nacional de Estados Unidos a principios de año, en donde compitieron casi todos los que han competido en este centro sudamericano. Solo faltó Argentina y Brasil. Luego fue un campeonato en Miami, en donde ese fue el que me fue regular. Después hubieron 2 campeonatos en Paracas, uno nacional con alguna gente internacional, que fue mi primer clasificatorio a Lima 2019. Y esos puntos se sumaron a los del campeonato centro sudamericano para definir el clasificatorio a los panamericanos, ¿no? Entonces he logrado ganar 3 de esas 4 competiciones, algo que nunca he hecho antes, y creo que me motiva y me da todo el ánimo para poder conseguir la medalla de oro, ¿no? O sea, han estado todos los de los panamericanos, menos un canadiense que faltó. Claro. Fue el segundo, si no me equivoco, el que vino. Fue el segundo mejor canadiense, que casi clasifica a él a los panamericanos, y su clasificatorio fue en el Nacional de Estados Unidos, y quedaron tercero y cuarto, por 5 puntos creo. Y nada, al final el canadiense que no clasificó vino a Paracas antes, y estuvo un mes entrenando conmigo aquí en Paracas, preparándonos para el sudamericano, ¿no? ¿Qué significa para ti representar al Perú en estos Juegos Panamericanos? Pucha, es un orgullo, obviamente, un honor, ya lo he hecho antes. Es muchísima presión dentro de los juegos, antes, mucha expectativa. Y yo creo que hoy en día ya estoy más preparado para canalizar esa presión y ese estrés en una manera positiva, ¿no? Que me construya y me haga dar lo mejor en vez de que me reste, digamos. Bueno, Estefano, tienes muchísima experiencia, así que estamos seguros de que te va a ir muy bien en los Juegos Panamericanos. El mayor de los éxitos. No, gracias. Gracias a ustedes por la entrevista, y nada, yo encantado de representar al Perú y dar todo, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy en Perfiles por Usul TV. Nos vemos en una siguiente ocasión.